Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este sábado 5 de abril del año 2025 me encuentro en una parte de mi refugio librero. Oye, Claudia, hay que regresar la campana histórica a su lugar original. Mira el grito de Hidalgo demandando justicia, es justicia, hay que hacer lo justo. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. La pensión de los adultos mayores es ilegítima. Seguramente que ya puedes deducir de entrada cuál va a ser mi argumento ante mi expresión. Porque el título es interesante. El video se llama Pensión de adultos mayores ilegítima. Es que uno de mis compañeros de la primera generación del CECIT 263, hoy CEBETI 75, platiqué con él hace unos minutos y se refirió al video que yo hice, el último que andaba en Cancún, y donde digo de manera muy festiva que eso es gracias a la pensión de Andrés Manuel López Obrador, por eso ando en Cancún. Lo cual es cierto, aunque no es nada cierto. Le decía hace unos momentos a mi hija Citlali, le decía, un día de estos voy a decir en un video que eso, la pensión de AMLO, que ahora es Claudia la presidenta, que cobré en marzo, no la he gastado, ni la de enero. La estoy guardando porque quiero ir pues a gastos mayores. Y me dice mi compañero que con ese dinero, ¿cómo te fue en tu viaje gratis? No, todo lo gratis es bueno. Le dije, gratis, no, pues pagué todo. Pero pues no, no que lo pagaste con la pensión de Andrés Manuel López Obrador, ese es gratis. No, no es gratis. Sí, dice, pues te están regalando dinero. El viejo discurso de la derecha. Antier, estaba viendo a los periodistas, a Alejandro Páez Varelas y a Álvaro ¿qué? Gómez, y presentaron una información muy amplia sobre los errores de diciembre de 1994, y que se acaban de festejar 35 años de la publicación de una serie de normas, de decretos, donde se hace pública una deuda privada de los bancos, fundamentalmente de los bancos. Y los bancos se llamaba FOBAPROA, hoy se llama diferente, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Este fondo es un fondo que se hace en muchos lugares del mundo. Prácticamente en todos los bancos se unen y tienen que aportar una cantidad determinada para crear un fondo que los asegure de cualquier evento negativo, que tienen una cartera muy alta, que sucedió algo que no alcanzan a cubrir sus deudas. Sobre todo es para proteger a los banqueros, pero más que a los banqueros, a los ahorradores. Si sucediera la quiebra de algún banco, para eso es el Fondo de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Hoy tiene un nombre diferente. Yo creo que en aquel entonces el FOBAPROA, que requiere un sustento legal, lógicamente un sustento que le corresponde emitir, aprobar, valorar, evaluar al poder legislativo. Yo creo que ellos en ese fondo tenían autorizado unos 100,000 millones de pesos para que
la deuda de los bancos no rebasara esos 100,000 millones de pesos. Pero resulta que cuando se viene la crisis de diciembre, los errores de diciembre de 1994, acababa de salir Carlos Salinas de Gortari y llega Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto este último anda queriendo darnos todavía lecciones de cómo manejar la economía, cómo proteger la economía de México. No, no, no. Aparte de que juegan con la mala memoria del mexicano, verdaderamente no tienen vergüenza porque, híjole, nomás analizamos algunos de los detalles de sus administraciones y quedan muy mal parados. Bueno, el FOBAPROA, que finalmente fue una crisis financiera terrible, obligó a que el gobierno mexicano asumiera esa deuda privada de los bancos, esa deuda privada, y la hizo pública. Más de 1 billón de pesos. El día de hoy, los mexicanos seguimos pagando los intereses de esa deuda de 1994. Sí, el FOBAPROA fue en el 95. Desde hace 30 años, estamos pagando alrededor, solo por servicio de la deuda, servicio, palabra elegante para decir intereses, pues hay que revisar el presupuesto de egresos de la Federación, más de 50,000 millones de pesos. Eso sí es regalar dinero. Y ese casi billón de pesos que el gobierno mexicano asumió como deuda pública, siendo una deuda privada, eso sí es regalar dinero. Y eso sí es, hasta el día de hoy, los mexicanos estamos pagando esa deuda pública y con la garantía de que nuestros hijos no la van a alcanzar a pagar. Tal vez nuestros nietos. Bueno, en mi caso yo creo que ya serán bisnietos. Algunos dicen que se podrá estar pagando ya como por el 2070. ¿Te imaginas la irresponsabilidad de Ernesto Zedillo Ponce de León? La irresponsabilidad de estos que se creen los gurús de la economía y que ahora dicen cómo salvar. El hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, Enriquito, por cierto, es casi vecino por ahí en San Miguel de Allende. Enriquito queriendo dar lecciones de cómo proteger la economía nacional. Seguramente que lo aprendió de su papá, que nos endilgó una catástrofe económica, el peso con una devaluación impresionante, y bueno, ¿para qué contar? Y decía mi compañero que ese dinero me lo están regalando. Pues es con mis impuestos, es lo que yo ya trabajé, son mis impuestos, son políticas oficiales de atender a las clases más desprotegidas. Y es, de alguna manera, regresarle a los trabajadores que hemos dedicado toda nuestra vida a trabajar un poco de todo lo que hicimos pagando impuestos, y no solamente con nuestro trabajo, construyendo este país. Y eso de que es legal, le dije, pues claro que es legal. No, pero no es legítimo. ¿A qué te refieres con legitimidad? Porque la pensión de adultos mayores, por supuesto que es legítima, porque la propuso Andrés Manuel López Obrador en su campaña de gobierno. Ganamos las curules necesarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer posible ese rubro en el presupuesto de egresos de la Federación. Y ganamos la mayoría recientemente, la mayoría calificada para elevarlo a rango constitucional como derecho. Es un derecho legítimo, no hay ningún engaño. Revisa a los presidentes prianistas de los últimos 50 años, revisa lo que proponían en sus campañas políticas y ve quién de ellos cumplía con lo que decía. Pues eran muy legales, supuestamente, aunque eran verdaderos fraudes electorales sus triunfos, pero lo que hacían era verdaderamente ilegítimo, porque hacían lo que nunca habían prometido.
gracias a la aplanadora del PRI. Hoy la aplanadora tal vez se llama Morena, solo que esta aplanadora hace lo que prometió en campaña. Y los mexicanos estamos de acuerdo. Pero tal vez esto del término legítimo e ilegítimo, tal vez habría que remontarnos al fraude electoral de 1988, cuando el candidato de la República era Carlos Salinas de Gortari y el PRI era el casi el partido único, y era enorme el fraude que hicieron, enorme. Hay personajes cercanos a mí, familiarmente, uno de ellos profesor, imagínate, diciendo que él fue uno de los artífices del fraude electoral, que a él el gobierno del estado de Guanajuato le extendió un nombramiento totalmente falso, apócrifo, aunque era con la papelería y con la firma de los funcionarios del estado, pero que contravenía las normas legales, y su compromiso era ir a verificar que en las casillas se ganara la elección por el PRI, por supuesto, y las que no, tenían hasta que robárselas. Y este personaje lo contaba como si fuera su medalla de honor. Ni la honorabilidad perdieron, decía Andrés Manuel López Obrador. Llega Carlos Salinas de Gortari al poder, el PAN sobre todo es el que avala el fraude, y entonces es cuando nos referíamos a Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, ilegítimo. Yo recuerdo que era uno de los profesores muy jóvenes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, y a veces con cualquier pretexto se me salía, lo decía, Carlos Salinas de Gortari, presidente ilegítimo de México, ese señor parte de un fraude electoral. Algunos de mis compañeros en la Facultad de Arquitectura, compañeros profesores, me decían, ¿no tienes miedo de decir eso? Yo les decía, ¿por qué? Estoy diciendo mentiras. El lema de la Universidad de Guanajuato es la verdad os hará libres. Así que la pensión de adultos mayores ilegítima, no, es legal y es legítima. Es una manera de regresarle al mexicano viejo el fruto de su propio trabajo. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Regresa la campana histórica, Claudia, regrésala a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.